Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar sobre las intervenciones policiales y sobre el decreto del uso legítimo de la fuerza, que será firmado, según se ha anunciado, al retorno del presidente Guillermo Lasso. General Bravo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches. Sí, efectivamente, recordemos que hay una ley del uso legítimo de la fuerza y que toda ley tiene que tener un reglamento general que permita su aplicación, porque realmente en una ley no hay cómo poner todos los artículos y de forma pormenorizada las actividades que se va a cumplir. Entonces, está listo el reglamento, el señor presidente, una vez que retorne al país, lo va a firmar para que ya entre en plena vigencia la ley, a pesar de que desde que se publicó la ley ya Fuerzas Armadas están observando todos la parte legal que les permite el empleo en el apoyo al control del orden público y al crimen organizado que se realiza con la Policía Nacional, así como la lucha contra el terrorismo, Fausto. ¿En qué garantiza que puede haber mayor efectividad o una diferencia entre lo que se aplica hoy en día actualmente con las capacidades y las facultades que tiene la fuerza pública de lo que pueda ocurrir después, incluso de firmado el decreto, el reglamento para la ley sobre el uso legítimo de la fuerza? ¿Cuáles son las capacidades adicionales? ¿En qué cambiará esto? Bueno, recordemos que la ley salió el año pasado y anterior a eso, el anterior ministro de Defensa, Michel Carrey, puso un reglamento con un acuerdo ministerial que la Corte Constitucional lo puso inconstitucional y ahí ordenó que se eleve esto a ley orgánica. Pero no es que no había ley y las Fuerzas Armadas y la Policía actuaban sin ninguna norma de empleo de la fuerza, que es el Estado el que tiene el único poder coercitivo. Y que hemos estado observando y que ahora se lo recoge también en la ley es los acuerdos y las resoluciones de las Naciones Unidas, que recordemos somos parte de ellos, y en donde se daban las disposiciones de cómo deben actuar todos aquellos funcionarios que son los encargados de la aplicación de la ley y de la fuerza en un Estado, y también del uso de armas al interior de los Estados. Esto siempre ha sido norma para el empleo de Fuerzas Armadas y Policía, pero ante que en algún momento la sociedad ecuatoriana, especialmente aquellos líderes de los movimientos sociales, que nos pasó esto en el año 2019, recordemos en octubre, decían que había uso excesivo de la fuerza, que las Fuerzas Armadas y la Policía no estaban actuando como debían, se sacó este reglamento y a la final la Corte Constitucional determinó que se lo haga ley. Ahí lo que está en este reglamento, como digo, es específicamente, caso por caso, cómo va a emplearse las Fuerzas Armadas, pero sí, la Policía Nacional, que es la responsable del control del orden público, y también las Fuerzas Armadas cuando tengan que emplearse ante un decreto de estado de excepción o en apoyo a la Policía Nacional. Están los casos de si es que hay una manifestación pacífica, cómo tiene que actuar con la aplicación de los 5 grados del uso progresivo de la fuerza. Es decir, prácticamente son los procedimientos. Pero lo importante de esto, Fausto, es que la ciudadanía, que lo venía requiriendo, especialmente aquellas personas que hacían las manifestaciones y que en un momento determinado hicieron uso excesivo de la fuerza, van a conocer a qué se van a enfrentar ante tal o cual situación y que los policías y Fuerzas Armadas tendrán que observarlo. Pero lo que yo digo es, realmente el 99.9% de los ecuatorianos no se tiene por qué ocupar. ¿Por qué? Porque el 99.9% de los ecuatorianos acatan la ley, acatan la norma y no causan violencia. Aquellos que están preocupados realmente por este uso legítimo de la fuerza son aquellas personas que, teniendo el derecho a la protesta pacífica, esas protestas pacíficas de una u otra forma pasan a ser actos de vandalismo y hasta de terrorismo. Pero ese es un caso. Los otros que tienen que analizar son aquellas personas ecuatorianas que cometen delitos y se vuelven delincuentes y que por lo tanto para su captura posiblemente tenemos que hacer uso progresivo de la fuerza o, como lo ha dicho el presidente de la República, inclusive el uso de las armas letales, dependiendo del grado de la amenaza, de las circunstancias. No es que realmente policías y Fuerzas Armadas van a salir a disparar o a verle como enemigo a cualquier ciudadano.
¿Podrá esto, general, garantizar que no se repita un octubre del 2019, un junio del 2022, con este tipo de manifestaciones, como usted ha mencionado, que en un momento ya degeneraron en otro tipo de actividad, que no era una manifestación, que no era una protesta, y estas herramientas que puede tener la policía, la fuerza pública en general, podrían ser útiles para evitar llegar a ese punto, o ese todavía es un riesgo latente? Pues es siempre un riesgo, Fausto. El riesgo nunca se lo elimina. Al riesgo hay que manejarlo, hay que poderlo minimizar, pero nunca se va. Pero no es que la ley está en contra de lo que pasó en el 2019 o en en junio del año pasado. Ahí realmente lo que no debe pasar es que haya protestas organizadas por ciudadanos, como digo, que tienen todo el derecho, de acuerdo a la Constitución, pero eso no quiere decir que tiene que haber vandalismo, ni tiene que haber terrorismo. ¿Y por qué digo terrorismo? Porque si entran 30, 40 personas en una tienda de víveres de una persona, le roban, le amenazan, le gritan, esa persona queda con miedo, le aplicaron el terror, fuera de lo que le robaron, o lo que nos pasó en la Contraloría. Y eso, ¿y para qué permite cada ley, Fausto? Que las personas, los ciudadanos, como digo, de bien, y aquellos que no quieren observar y cometen delitos, conozcan a qué se enfrentan, conozcan a qué tipo de ley se les va a aplicar para que su inconducta se rectifique, si es necesario, y a través del juez y la fiscalía sean puestos por último hasta con prisión, rectifiquen su comportamiento. Porque si ponemos una norma, que en este caso es una ley, un reglamento que todos deberíamos observar para que haya una buena convivencia pacífica, y yo no quiero acatar, lo que tengo que estar claro es que voy a ser sancionado moralmente por la ciudadanía, que lo rechaza. Y luego de eso la ciudadanía, que a través de fiscales y jueces, son los que les imponen la sanción de privación de libertad en el caso del crimen organizado, de la delincuencia. Yo creo que todas las personas que tienen derecho, en el caso de la protesta social, todas las personas que tienen derecho a libertad, en el caso de delincuentes, del crimen organizado y hasta de terroristas, tienen que leer la ley, tienen que leer la norma. Y si hay una inconducta, tienen que también saber que eso tiene que ser reprimido por la sociedad a través de las normas de la ley. Y en el caso de que tenemos que capturarlos, a través de la acción de fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ya eso me refiero, general, porque creo que es una herramienta, podría ser una herramienta importante para, de alguna forma, si no evitar, porque el riesgo está latente, como usted lo reconoce, pero al menos frenar un poco y disuadir un poco a la gente que está en este tipo de manifestaciones o que tiene otro tipo de propósitos en las manifestaciones. Y a eso me refiero con que ¿qué herramientas tiene o tendría nuevas la fuerza pública para frenar esto? Bueno, la policía y Fuerzas Armadas ahora conocen qué es los procedimientos que tienen que hacer y cómo van a actuar y cómo van a hacer el uso progresivo de la fuerza en cada actividad. Pero no solamente es esta ley, este reglamento, Fausto. La Constitución determina realmente cuáles son la forma de vida de todos los ecuatorianos. Y todos aprobamos la Constitución. Y ahí dice, por ejemplo, que si hay un delito tiene que haber un debido proceso. Es derecho de los ecuatorianos. El artículo 83 dice que todos tenemos que colaborar con la seguridad. Hay derechos, hay libertades, hay garantías, que si todos los respetáramos, seríamos un país maravilloso, como dice la canción A Mi Lindo Ecuador. Luego de eso está la Ley de Seguridad Pública del Estado, está el Código Orgánico Integral Penal, que está poniendo las penas. ¿Y por qué se pone y se publica esto? Porque todos los ciudadanos, como digo, deberían conocer que si hay un elemento que les obliga a cometer un delito y para mala suerte vuelven delincuentes, tienen que tener una sanción. Esos son, en cierta forma, lo que la sociedad, a través de la legislación, pone las normas de conducta, las normas de convivencia, que deberían ser el norte de todos los ecuatorianos. De observar eso. Se me ocurre, pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero si me dicen que tengo que andar, primero tengo que tener licencia para conducir, pues tengo que tener la licencia de conducir. Es una norma de conducta, es una norma de convivencia. Y si me dicen que no tengo que manejar ebrio, no tengo que hacerlo. Y si tengo que matricular el carro y para eso tengo que chequearlo, todo eso va permitiendo
que vivamos en una sociedad en donde todos nos respetamos, no habrá accidentes, no habrá asesinatos, no habrá robos y una serie de cosas más. Hoy lo que está haciendo y va a hacer el reglamento, como digo, es especificar. Y como es público, yo invitaría ahí a los ciudadanos, para lo que dice la Constitución, artículo 3, una cultura de paz, leer lo que dice ahí, hasta para que supongamos en el no consentido de que ante una acción de una protesta o una acción de la delincuencia o en la captura de una persona haya realmente el uso excesivo de la fuerza, se pueda denunciar. Entonces ahí dice, a ver, debería haber actuado de esta forma, no actuó de esta forma, entonces yo denuncio y con hechos, y habrá que hacer una investigación. Yo creo que son normas que nos permiten ir aplicando la fuerza. Ante todo lo que se ha dicho, ¿no? Ahí quienes van más a analizar esto posiblemente sean los señores defensores de los derechos humanos. Exacto, y a eso un poco me quería referir, porque necesariamente los grupos, en este caso los derechos humanos, algunos grupos, inclusive las organizaciones sociales de las que usted hizo referencia al inicio, en principio cuestionaron esta ley. Seguramente cuestionarán algunos términos del reglamento, y son organizaciones que están de alguna forma advirtiendo posibles o supuestos excesos por parte de la fuerza pública. ¿Cómo lograr este equilibrio? ¿Cómo evitar que se llegue a eso? Fausto, yo creo que en las protestas del 2019, por poner un ejemplo, y en el 20, y en la captura de una serie de bandas de criminales, de delincuentes que ha realizado Policía y Fuerzas Armadas, cuando se captura con armas, cuando hay muertos, realmente no ha habido denuncias del uso excesivo de la fuerza. ¿Cierto? No se les ha podido probar, porque se vuelve una especie de proclama. La fuerza pública me atacó, me hizo, pero no ha habido protestas. Lo que sí creo que los ciudadanos ecuatorianos... Pero en el 2019 sí hubo denuncias. Pero no se llegó a judicializar, y por lo tanto, al no haber una investigación, es medio difícil llegar a determinar si hubo o no hubo. Que hubo indicios, que hubo denuncias, desde luego. Pero lo que sí está en la retina y en la mente de los ecuatorianos es la quema de la Contraloría. Es cómo se asaltaba, ustedes recordarán, creo que fue en junio del año pasado, a una señora de un kiosco ahí cerca de la Asamblea, se le arrastró su negocio. Eso sí, está verificable hasta por los medios de comunicación. No digo que no haya, por eso es que están las normas, por eso es que ahora está una reglamentación que le va a permitir a todos, como digo, conocer, y en un supuesto caso que existiera, todo el mundo, pero también están las normas para que todos nos atengamos. Vuelvo a repetir, Fausto, disculpa, 99.9% de los ecuatorianos no deberían preocuparse, porque todos creo que observamos la ley y tratamos de ser personas. Pero aquellos que están más preocupados deben ser los delincuentes, porque saben que ahora hay unas normas que se les va a aplicar para su localización, para su identificación, para su captura. Porque tampoco puede ser que ellos anden con armas por todas partes, como el caso de porte de armas, o en la captura y puedan disparar y matar y no podamos aplicar la fuerza. Yo creo que el Estado, siendo el único potestativo de usar la fuerza para poder reprimir el delito, tiene que hacerlo. Y es bueno que ahora haya una norma que le permite tanto a la sociedad cuanto a las fuerzas del orden conocer su manera de actuar. Y a propósito de la intervención de la Fuerza Pública, General Bravo, ¿qué es lo que se ha hecho ya por estas últimas semanas? Una de las principales preocupaciones, y de hecho es un tema hoy por hoy de campaña electoral, preelectoral en este caso, es la seguridad o la inseguridad, para mencionarlo con más propiedad, la inseguridad en nuestro país. ¿Qué es lo que está haciendo la fuerza pública? ¿Cuál es la intervención ya en temas de seguridad por parte del Estado? Recordemos también lo que ocurría en las cárceles. No es tampoco una garantía hasta el momento que haya un control total en las cárceles. Siempre se han encontrado armas, municiones, a raíz de los amotinamientos en las cárceles. ¿Cómo van a enfocar el trabajo para controlar, ir neutralizando a estas bandas que operan dentro y fuera de las cárceles? Y tienen... Fausto, los estados de excepción no son una solución al final. Son una solución coyuntural que va teniendo otros resultados. Una solución parche. Eso se lo puede ver en Esmeralda, ¿sí? Y la seguridad no debe ser coyuntural ni momentánea. Porque si no se solucionan las causas estructurales de los que hay, como el ejemplo ahí de la delincuencia común, necesidades de salud, de educación, de trabajo,
después de que salga el estado de excepción, después de que salgan las fuerzas del orden, va a estar la misma situación y por lo tanto la sociedad de ese sector va a volver a lo mismo. Es por eso que hoy en la mañana el señor presidente en el informe de la Nación decía qué es lo que se ha hecho y cuánto se ha invertido y que para buena suerte se ha ido trabajando. No todo es completo, hay muchísimas necesidades y como se dice en economía, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Yo creo que el gobierno ha ido haciendo a medida de las posibilidades y hay que ir buscando otros recursos para poderlo completar. Pero se está haciendo y esa es una de las razones principales. De ahí la seguridad es responsabilidad de todos. Hoy la Ley de Seguridad Pública del Estado con las últimas reformas que entraron en vigencia el 28 de marzo determina que también en los municipios haya los consejos de seguridad ciudadana y riesgos. En eso estamos, vamos a tener una reunión para capacitarles, orientarles para que lo formen. Porque la seguridad es responsabilidad de todos. Entonces, ¿qué se les pide a los señores alcaldes? Yo lo que les pido a los señores alcaldes, prefectos, no es más carros para la policía. Posiblemente sí son necesarios, porque vuelvo a repetirlo, los recursos son escasos, pero lo más importante es hacer producción, hacer trabajo, que también ellos pueden ayudar para eliminar estas causas, ¿cierto? ¿Qué se les pide a los señores prefectos? Mejores carreteras para que las personas que produzcan puedan sacar sus productos, tengan sus recursos y evitar que vayan a la delincuencia. ¿Qué les pido yo a los ecuatorianos? Las denuncias correspondientes, porque para mala suerte los delincuentes están al interior de la misma sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Fuerzas Armadas está apoyando a nivel nacional, hay una fuerte presencia de militares y policías en diferentes lugares, además de los estados de excepción, se está haciendo las requisas y el control, y ahí identificando aquellos malos elementos que posiblemente están en el sistema carcelario que por miedo, por plata, por corrupción, después de que hace una requisa vuelven a entrar las armas. Hay un sistema que se lo está identificando, se los va eliminando de a poco, se está reparando algunas de las pabellones de la penitenciaría literal para que tengan otras condiciones de seguridad, especialmente para los grupos de alta peligrosidad que permitan controlarlo. Se está trabajando en inhibidores para las cárceles y así una serie de actividades que nos van permitiendo de a poco a poco ir teniendo un poco más de tranquilidad. Como digo, el riesgo nunca se va a eliminar. Para mala suerte de los ecuatorianos tenemos un vecino que en el norte que produce cerca de 2.000 toneladas de cocaína al año. Y por eso uno de los objetivos era y se han planteado en varias ocasiones es el control de las fronteras. ¿Qué se está haciendo allí? Fausto, hay que comprender la dinámica de la frontera. La dinámica de la frontera es que todos los pueblos fronterizos del mundo viven del contrabando que nosotros le llamamos como autoridad, que para ellos es comercio informal. Porque hay una relación hasta de consanguinidad, podríamos decir. Y en nuestro caso, las 740, por poner el ejemplo de Colombia, son porosas. El 80% es selva. Y entonces cerramos puntos por donde están pasando ilegalmente y nos abren 5 más. Y es porque la ciudadanía vive del tráfico de precursores, con el respeto, no a todos, vuelvo a repetir, a aquellos que están dedicados de la legalidad. Y como decía hace un minuto, si es que no hay fuentes de trabajo y yo necesito comer, me paso al otro lado a Colombia a raspar coca. Hago unos cuantos sacos de hojas de coca y me dan 15 o 20 dólares que comen. Y ahí volvemos a otra de las responsabilidades del gobierno, que es también la generación de empleo, de políticas adecuadas para la generación de empleo. Eso es lo que hemos pedido y creo que antes de estar en la función siempre he pedido que el concepto de seguridad y desarrollo debe funcionar. Algunos. Es el concepto de seguridad integral. No solamente policías y militares, como siempre lo he dicho. Entonces, ahora que participo yo en los gabinetes, he escuchado los trabajos que hacen cada uno de los ministerios para proveer mejor trabajo, mejor seguridad, mejor protección social, salud, educación y todo eso. Es un trabajo que tiene que ser continuo, que tiene que ser sistemático y que tiene que ser ya, como lo ha dicho el señor presidente de la República. Ya. Sin duda. Para poder hacerlo todos en conjunto, ¿no? Que es lo interesante. Sin duda, son algunos de los desafíos que todavía tiene el gobierno en estos pocos meses que le quedan. General Bravo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Fausto, una buena noche, muchas gracias. Una buena noche. El general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, hablando sobre la intervención policial en Durán y sobre el decreto sobre el uso legítimo de la fuerza. El reglamento estará listo una vez que el presidente Guillermo Lasso retorne al país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.